Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos una vez más en un capítulo de la solución de la tercera práctica de estática. Como aquí pueden ver, esta es la tercera práctica, es la pregunta 1. La pregunta 1 es que nos dice, a ver, para empezar nos dan como datos que tenemos que trabajar en toneladas y metros. En la parte A nos dice, determine las ecuaciones de los tramos A, B y D, E. En la parte B nos dice graficar el diagrama de fuerza constante, el diagrama de momento flector. También señalar los puntos máximos y mínimos. A ver, vemos la gráfica, vemos una viga, carga distribuida, del inicio hasta el final. Son 1000 centímetros que transformados a metros, como nos dan los datos, sería 10 metros. Pero acá que vemos como un bracito, ¿no? Que sale de la viga. Bueno, y aquí también está aplicado una fuerza de 250 toneladas. Bueno, tenemos que hallar el momento que hace esta fuerza respecto a la viga. ¿Cuál es el momento de fuerza por distancia? Multiplicamos y ¿qué nos sale? 450,69 toneladas por metro. Pero esto va en sentido horario. Y si te das cuenta, en el mismo punto que en B está el 275 toneladas por metro en sentido antihorario, o sea, lo contrario. Tendríamos que restar estas partes y nos saldría 200,69 newton por metro en sentido horario. Bueno, como aquí pueden ver, aquí está la gráfica, aquí está más simplificada, ya que hemos hallado el momento en el punto B. Y ahora, ¿qué nos falta para hacer las gráficas? Para hacer la gráfica, como nos dice bien acá, tenemos que calcular las fuerzas verticales igual a cero, teníamos que hacer para que haya equilibrio. Bueno, al primer tramo, que sería de A, B, llamaríamos W2. El segundo tramo, que sería de B a D, llamaríamos W3. Y el último tramo, de D a E, W4. O sea, sumado todo esto, más todas estas fuerzas, y sería igual a cero. Como aquí podemos ver, suma de fuerzas en Y es igual a cero, W2 más W3 más W4 menos la reacción 1 menos la reacción 2 igual a cero. Ustedes me dirán, ¿de dónde sacan las reacciones? Y nos damos cuenta que hay dos apoyos, un apoyo fijo y un apoyo móvil. Y estos apoyos tienen una reacción. No, los dos son móviles, si nos damos cuenta bien. Y esto tiene una reacción, o sea, sería verticalmente. Aquí están las reacciones. Y ahora, ¿qué es W2? O sea, W2 es la carga en sí, es la fuerza. ¿Y cómo hallaríamos? Simplemente teníamos que hallar por métodos de áreas, ¿no? O sea, tendríamos que hallar el área del trapecio. Si nos damos cuenta, de A a B es un trapecio que va de 850. ¿Cuál es la forma de trapecio? Base mayor más base menor sobre 2 por altura. En este caso, la altura sería la distancia. Así que tendríamos 80 más 50 sobre 2. ¿Cuál es la distancia? 3. Multiplicado por 3 da 195. Ahora, en la carga 3, si nos damos cuenta, es rectangular. Y simplemente sería base por altura. En este caso, ¿cuál es nuestra altura? 50 newton por metro. Y nuestra base sería la distancia, que es 3. No, disculpen, que es 4. Sería 50 por 4 igual a 200 newton. Y la carga 4, que es el último tramo, es un trapecio también. Y aplicamos la misma fórmula que para la carga 2. Sería 50 más 20 sobre 2 por la distancia. 3 igual a 105 newton. Bueno, esto reemplazamos en la primera ecuación que es de suma de fuerzas verticales igual a 0, y nos da una ecuación. ¿Qué nos dice? Nos da que la reacción 1 más la reacción 2 es igual a 500 newton. Ahí tenemos un dato. Nos faltaría otra ecuación para poder igualar estas ecuaciones y hallar alguna de las reacciones.
¿Cómo haríamos esto? Tendríamos que aplicar momento, ¿no? Para que simplemente hallemos una reacción. Aplicamos momento que de R2 respecto a qué? Respecto a B. Disculpen, respecto a C. Sería R2 respecto a C, sería R2 por 3. Aquí está la reacción y ya la hallamos. Después tendría 195 por 1,3846 menos 4, más 200 por 5 menos 4, más 105 por 8,2857 menos 4. Y esto le sumamos el momento que aquí está. ¿Cuál es el momento? 200,69. Y eso nos sabe que es 3 veces la reacción 2 igual a 340,69 newton. Y aquí tenemos esta relación, ¿no? O sea, ya hallamos la reacción 2. ¿Cuál es la reacción 2? 113,5633 newton. O sea, ya hallamos R2. Pero aquí, ¿qué habíamos hallado? La suma de las reacciones es igual a 500. Ya hallamos R2, o sea, solamente nos queda restar. En la reacción 1 sería 386,4367 newton. Ya hallamos lo más importante. Ahora, ¿qué nos queda? Graficar o hallar la pregunta. A ver, ¿qué nos dice la pregunta? La ecuación de los tramos. Tenemos que hallar los tramos AB y DE, o sea, el tramo inicial y el tramo final. Tenemos que calcular la reacción del primer tramo, que es del intervalo de 0 hasta 3. Le ponemos un valor X, porque no sabemos en qué parte se corta. La V sería nuestra cortante. Y simplemente tendríamos que hallar suma de fuerzas verticales. Nos daría que es la carga 2 de X, porque no sabemos la distancia, más la cortante que sube es igual a 0. Nosotros queremos la ecuación de la cortante, y nos damos cuenta que el trapecio que es igual, la carga de trapezoidal que es igual, la carga trapezoidal es igual a base más base menor sobre 2 por altura. En este caso sería la carga mayor más carga menor sobre 2 por distancia. Ya, aquí si nos damos cuenta, aquí tenemos la carga mayor menos la carga que no sabemos en qué parte se corta, así que tendría una carga Y sobre 2 por la distancia de donde cae la carga, no, de la distancia del X menos la distancia donde es el centroide de la carga. Y nos daría que es igual a menos 5x al cuadrado más 80x. Esto sería nuestra carga 2. Y reemplazando en la ecuación, nos daría que la ecuación de la cortante es igual a 5x al cuadrado menos 80x. Y ahora tendríamos que hallar la ecuación del momento efectual de la primera sección. Sería lo mismo, solamente que tendríamos que multiplicar por su distancia. El momento efector, si nos damos cuenta, es en sentido antihorario. Y la carga también va a estar en sentido antihorario. O sea que si sumamos, para que haya equilibrio nos tiene que dar igual a 0. ¿Y cómo se representa el momento equivalente? Sería causado por la carga distribuida aplicada solo hasta X posición y no la carga completa. Calculada como carga 2 trapezoidal es igual a la carga 2 por el X, la distancia, menos el X de la carga, o sea, el punto donde caería la carga. ¿Y esto qué es igual? Es igual a menos 1,6667 x al cubo más 40x al cuadrado menos 0x menos 0. Esto reemplazamos en la ecuación y nos sale que el momento efector
es igual a 1,1667 x al cubo menos 40 x cuadrado. Ya hallamos el del primer tramo de las ecuaciones. Ahora nos faltaría del último tramo, que es también uno de los que nos piden. Pero el último tramo está vinculado, está en el intervalo de la distancia de 7 metros hasta 10 metros. No sabemos dónde cae la cortante, así que ponemos una distancia X. Como pueden observar, ya aquí es más amplio el gráfico, ya que el intervalo es de 7 a 10. Tendríamos que realizar la suma de fuerzas verticales igual a 0 para que haya equilibrio. Nos saldría que la carga 2 más la carga 3 más la carga 4, pues le pondríamos 4x porque no sabemos dónde cae, menos la reacción 1 menos la reacción 2, más ¿qué? Más la cortante es igual a 0. Teníamos la reacción 1 y la reacción 2. Pero nos quedaría la reacción de 4x. Y donde la carga 4x representa la carga distribuida aplicada solo hasta la x posición y no la carga completa, calculada como carga 4 trapezoidal. O sea que la carga 4x es igual a la carga multiplicada por el x menos la distancia de esta misma, o sea, menos el centro de esta carga, más la carga final menos la carga y0 sobre 2 multiplicado por el x final menos el xy0, y todo esto multiplicado por x menos xy0 al cuadrado. ¿Y qué nos da? Nos da que es menos 5x cuadrado más 120x menos 595. Si hallamos la carga 4x, pero ya también tenemos, ya hallamos la carga 2, la carga 3, las reacciones, así que simplemente nos quedaría reemplazar. Y nos damos cuenta que la ecuación de la cortante en la sección 4, o sea, la sección DE, sería igual a 5x al cuadrado menos 120x más 700. Llegamos a la cortante de la sección 4, pero también, ¿qué nos piden? Piden la ecuación del momento efector de la sección 4. Tendríamos que hacer que momentos respecto a x, o sea, hasta el punto final donde es cortado. Como no sabemos, tendría que ser que la carga, el momento, para empezar, el momento se suma y se suma con la multiplicación de la carga 2 multiplicada del x, la distancia que no sabemos, menos el x de la carga 2. Y esto es más la carga 3 multiplicada por el x, la distancia, menos el x de la carga 3. Más la carga 4x, que no sabemos cuál es, multiplicada por el x, o sea, la distancia, menos el x de la carga 4. Y menos la reacción 1 por el x menos el x del apoyo. Menos la reacción 2 multiplicada por el x menos el x de soporte 2. Más el momento efector igual a 0. A ver, donde la carga 4x multiplicada por la distancia menos el x de 4 representa el momento equivalente causado por la carga distribuida aplicada solo hasta la x posición y no la carga completa, calculada como carga 4 trapezoidal, la carga 4x multiplicada por el x menos el x de la carga 4, ¿a qué es igual? Es igual a la carga y sobre 2 multiplicada por x menos xy al cuadrado. Y esto es sumado por la carga final, carga F, menos la carga Y0 sobre 6 multiplicada por la XF menos XY0. Y todo esto multiplicado por
x menos xy0 al cubo, a lo que nos da una ecuación de menos 1,6167 x al cubo más 60 x al cuadrado menos 595 x más 1696,6667. Al sustituir los valores numéricos encontramos que el momento efectual de la sección 4 es igual a 1,6667 x al cubo menos 60 x al cuadrado más 700 x menos 2666,6667 newton por metro. Eso sería el momento efector. O sea, ya llegamos a la parte A, que es lo que nos piden las ecuaciones. Estas son las dos ecuaciones, la ecuación del cortante y del momento efector de la sección 4. Acá tenemos la ecuación del momento efector y la ecuación de la cortante de la sección 1. Y ahora que vamos con la carga, con el diagrama, ¿con el diagrama de qué? De fuerza cortante. Nos piden los puntos máximos y mínimos. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, como podemos ver en la parte superior, tenemos la viga, ¿no? La viga con las reacciones ya puestas y también con el momento puesto. Tendríamos que hallar el área de la sección A, B. El tramo sería de 3 metros. Calculamos el área, que es base mayor menos base menor. No, disculpen, base mayor más base menor sobre 2 por la altura, o sea, 80 más 50 sobre 2 por la altura, por la distancia. O sea, nos damos cuenta que la carga está para abajo, se apunta hacia abajo, o sea, sería en sentido negativo. ¿Y a esto qué le sumamos? Le sumamos en la otra carga BC, que es rectangular. Sería 50 por 1. Y nos da que es menos 245 toneladas. A esto le sumamos ¿qué? Le sumamos, si nos cuenta, en el punto C hay una reacción. O sea, le sumamos esta reacción, que es 386,43 toneladas, le sumamos y nos apunta que es 141,436 toneladas. Ya, esta le restamos, ya que la carga apunta hacia abajo, le restamos y de nuevo lo volvemos a sumar, ya que en el punto D hay un apoyo, hay una reacción, y la reacción es de 113,56 toneladas. Sumamos nuevamente, ya esto le restamos la última carga distribuida, a los que nos queda 0. Y nos damos cuenta que los puntos máximos y mínimos se aplican en la posición 4, donde el punto máximo, la carga máxima es 141,436 toneladas y la carga mínima es menos 245 toneladas. Y ahora vamos por el diagrama de momento flector. Lo haremos por el método de áreas. ¿El método de áreas cuál es? Por ejemplo, aquí tenemos en la parte de sección azul, o sea, la sección 1, podemos ver que está en azul. Calculamos el área de esta. Si no da cuenta, está en sentido negativo. O sea, que aquí también tendría que ser en sentido negativo. Alcanza un punto en la posición B, y esto le restamos, ya que hay, como se dan cuenta, aquí hay un momento. Esto pasa a restar, resta, y de ahí le sumamos esta sección, o sea, esta área. Tenemos que calcular el área de la sección 2 en el diagrama de fuerza cortante. Le sumamos y ¿qué nos da? Nos da 334,31 toneladas. Y a esto le restamos. ¿Qué le restamos? Si no damos cuenta, la sección verde le restamos. La sección verde está ¿en qué? En un lado positivo. Calculamos la sección verde, el área, le restamos
O sea, dichamente tendríamos que sumar, ya que está en negativo, le sumamos y nos bota, disculpen, nos bota a cierto punto. Y otra vez tendríamos que sumar la sección 4, tenemos que calcular el área de la sección 4, le sumamos y nos da el punto 0. Y aquí, ¿cuál es el punto máximo? Nos da el punto máximo positivo. Pero el punto mínimo sí hay, que se aplica en la posición 4, ¿y cuál es? Es menos 324,31 toneladas por metro. Bueno, eso es todo. Gracias.